Bienvenidos televidentes del país a el ABC del Acuerdo. Como saben, este es un programa pedagógico para las regiones y desde las regiones, con el fin de enseñarle a los colombianos, de darle información sobre el acuerdo final. Está con nosotros Carlos Del Hoyo, es un ciudadano español, comunicador social, periodista y en este momento consultor en comunicaciones. Bienvenido. Muchas gracias. Carlos, gracias por estar aquí con nosotros en Colombia, gracias por estar en el Caribe colombiano y gracias por estar en este programa. Muchas gracias, es un placer y estoy encantado de tener esta oportunidad con vosotros. ¿Cómo es la percepción de un español que ha viajado por el mundo, que tiene esta experiencia en comunicaciones, sobre el proceso que estamos viviendo los colombianos? Pues la realidad es que tenemos una sensación de gran entusiasmo. La percepción que se tiene en nuestro país ahora mismo es de una esperanza muy grande en que esto pueda significar para un país que nos importa tanto como Colombia un cambio trascendental, un cambio a mejor, obviamente, en la situación del país y que esperamos que redunde en la vida de todos los colombianos. Así lo estamos viviendo y hay muchos colombianos en nuestro país que lo participan y lo cuentan en común y es una situación que, como digo, tenemos una esperanza grande en que de aquí salga un futuro mejor para su país. Tenemos, televidentes, temas bien interesantes que hablar con Carlos Del Hoyo sobre los procesos. Vamos a hablar, por supuesto, de España y de ETA, pero vamos a hablar también de lo que él conoce de otros países. Muy bien. Antes de entrar a España, clave y un referente interesante, aunque no se trataba de guerrillas del mismo nivel, las nuestras son más rurales, ETA era una guerrilla o un movimiento urbano fundamentalmente. Hay unos espacios que se pueden comparar, ¿no? Y momentos que se pueden comparar. Pero miremos otros países. Por ejemplo, el proceso de Irlanda, que demoró, dicen que casi 500 años, y los diálogos duraron 21 años. ¿Cómo se vio desde España, que está más cerca de Irlanda que nosotros? Pues lo vivimos también se vivió con mucha ilusión, porque nos encontrábamos en un momento álgido también del terrorismo en España, con lo cual la atención que teníamos en los acuerdos de Irlanda del Norte fueron objeto de gran escrutinio por parte de los medios de comunicación españoles. También teníamos además una realidad que nos tocaba directamente porque se daba la coincidencia o la complicidad en algunas actividades conjuntas entre diferentes grupos terroristas internacionales y el hecho de que aquello estuviese afectando a un grupo que había colaborado, que se tenía constancia de que había colaborado con el grupo etarra en España, hizo que lo siguiésemos con un particular interés y lógicamente también con la satisfacción de ver que se podía alcanzar una salida de la manera que allí se alcanzó. Porque Irlanda fue antes que España en eso. Efectivamente, la finalización de la violencia en Irlanda fue antes. Procedemos de un modelo terriblemente distinto en todos los sentidos, entonces no se buscaban paralelismos salvo desde dos perspectivas fundamentales, una la de las víctimas y sobre todo la principal, la del acuerdo de paz. Vamos a hacer una comparación entre Irlanda y Colombia, si se puede hacer. El modelo del acuerdo de Irlanda, ¿en qué se diferencia del de Colombia? Si lo conoce, ¿en cuánto lo conoce? Y el proceso, ¿en qué se diferencia? Bueno, creo que partíamos de unas situaciones muy distintas y creo que eso en gran medida está condicionado por los países y por la propia naturaleza y por la propia esencia del país. Es decir, como usted mencionaba hace un momento, la guerrilla era una guerrilla en gran medida rural, o es la que ustedes han estado padeciendo en su país. En cambio, en Irlanda del Norte la situación era mucho más, una situación mucho más urbana, en la que la afectación a las familias en toda la zona, que lógicamente por su tamaño geográfico no tiene comparación alguna con la situación de su país, hacía que la concentración de la violencia y el reconocimiento de las personas fuese muy grande entre unos y otros. Además, estamos hablando de una cuestión de familias y de religión, donde la diferencia también era tremendamente grande respecto a la situación que ustedes viven en su país. Entonces, los paralelismos creo que están en que los procesos de búsqueda de soluciones y de reconocimiento de los derechos de las víctimas, en ese sentido lo encuentro paralelo y equivalente, y muy positivo además por cómo se está desarrollando, pero muy distinto a la situación de Irlanda del Norte, donde la violencia era una violencia que se vivía de una calle enfrente de otra y seguía viviéndose de manera permanente. Eran familias enfrentadas. Efectivamente. Y una anotación importante, protestantes y católicos. Efectivamente, protestantes y católicos. Por eso que había un fondo en la religión, más allá de que las personas fuesen practicantes o no en la realidad de su concepto religioso, pero que había creado dos sociedades dentro del país. Dos sociedades en las que, desde una perspectiva histórica, los católicos habían estado muy desfavorecidos en toda la situación y de un proceso que además había venido argumentado desde el punto de vista de los católicos de una conquista del país de la que el país solamente se había liberado en parte, lo que es la República de Irlanda.
Lógicamente, esa situación no se había extendido a los condados del norte de Irlanda y por eso ellos seguían manteniendo. El contexto que hemos tenido en Europa creo que ha beneficiado mucho a ello, porque la integración progresiva de los países en Europa, la igualdad de derechos, la igualdad de responsabilidades también dentro de los diferentes países y en común de los diferentes países dentro de la Unión Europea, abocaba a una solución mucho más rápida y más seguida de lo que pueden encontrarse también ustedes aquí, porque esa integración y la caída de las fronteras para nosotros era una realidad que se estaba viviendo de manera común en toda Europa. Bueno, hay otro elemento en el caso irlandés, que es la segregación, la separación. Efectivamente, la separación entre los dos países era una cuestión fundamental, pero que incluso dentro de Irlanda del Norte había un agravio histórico que atravesaba la población de origen católico, porque durante muchos años, o hasta unas épocas muy recientes, y en gran medida también influidos por la integración en la Unión Europea, había una diferencia de derechos entre una población y otra. Eso, afortunadamente, ya estaba desapareciendo, lo que vino también a hacer más sencillo el proceso de integración o el proceso de acuerdo entre las dos comunidades. Bueno, vamos a irnos a una pausa, regresamos en unos instantes a este programa, el ABC del Acuerdo, y vamos a seguir hablando con Carlos Del Hoyo, un ciudadano español, experto en comunicaciones y consultor que está en Colombia de visita.